Y bueno, vamos a resolver ese que me dice calcular el valor de la función trigonométrica tangente de 105. A ver, este problema se puede resolver de dos maneras diferentes. La primera es con el círculo unitario, la segunda con identidades trigonométricas y ángulos notables. Y como ya lo saben, voy a resolverlo mediante identidades trigonométricas y ángulos notables, así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, escribir este 105 como una suma de valores de ángulos notables. En este caso, yo puedo escribir lo siguiente. Tenemos el tangente de 105 y esto va a ser igual al tangente de 60 más 45, porque 60 más 45 son 105 y a fin de cuentas no le estoy haciendo absolutamente nada, solo lo estoy escribiendo de otra forma. Ahora, como podemos observar, tanto 60 como 45 son ángulos notables, así que fácilmente yo podría encontrar sus valores si ya me sé los valores de los ángulos notables, pero ya saben que de todos modos los voy a sacar, así que no se preocupen. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar una identidad trigonométrica, específicamente la identidad trigonométrica de cociente del tangente, que me dice que el tangente de teta es igual al seno de teta entre el coseno de teta. Recuerden perfectamente que teta no es otra cosa más que una referencia al argumento de la función, donde teta puede ser cualquier cosa. En este caso teta es 60 más 45, así que no se preocupen, pues la identidad trigonométrica se aplica tal cual con el argumento en cuestión. Así que decimos que esto va a ser igual a el seno de 60 más 45, que va a estar dividiendo al coseno de 60 más 45. Una vez que hice esto, vamos a recordar la suma y resta de ángulos de seno y de coseno. Empezamos con la de seno. Decimos que el seno de alfa más beta va a ser igual al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta, mientras que el coseno de alfa más beta va a ser igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Recordemos que en seno se queda el mismo signo, en coseno se cambia. Entonces vamos a aplicar esas dos identidades trigonométricas específicamente acá. Tendríamos entonces que esto va a ser igual al seno de 60 por el coseno de 45 más el coseno de 60 por el seno de 45. Estoy aplicando la identidad trigonométrica tal cual, donde alfa es 60 y beta es 45. Vamos a la de coseno, sería entonces el coseno de 60 por el coseno de 45 menos el seno de 60 por el seno de 45. Y aquí es donde viene lo relativamente complicado. Digo complicado porque, como se los he mencionado un montón de veces, si se supone que ya debemos de saber los ángulos notables, directamente ya podríamos sustituir los valores. Pero como estoy suponiendo que no recordamos todo ese tipo de cosas, vamos a sacar los ángulos notables. Primero empezamos con el ángulo notable de 60. Recordemos que esto sale a través del triángulo equilátero del lado 2. Entonces tenemos el triángulo equilátero del lado 2 y este se va a partir a la mitad generando dos triángulos rectángulos. Uno de ellos me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a tener una base de 1, la hipotenusa va a ser 2 y este lado lo desconocemos, pero se puede obtener mediante el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde esta vez queremos encontrar el valor de uno de los catetos. Como siempre despejo B, vamos a despejar A. Así que decimos que C cuadrada menos B cuadrada va a ser igual a A cuadrada. Conmutando tendríamos entonces que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Por lo tanto, A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Y sustituyendo, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, esto vale raíz cuadrada de 3. Ahora hay que rellenar los ángulos. Recordemos que un triángulo equilátero tiene todos sus ángulos internos iguales y son de 60 grados. Ahí está, perfecto. Como este ángulo se partió a la mitad, esto vale 30. Este se queda igual y vale 60 y este va a ser un ángulo recto de 90 grados. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Una vez que ya tenemos este triángulo rectángulo resultante con todos sus catetos y todos sus ángulos, vamos a hallar los ángulos notables, empezando por el seno de 60 y el coseno de 60. Pero para poder encontrar los ángulos notables de seno de 60 y coseno de 60, tengo que recordar las razones trigonométricas de seno y de coseno. Recordemos la razón trigonométrica de seno, que el seno de teta se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa, mientras que el coseno de teta se define como el cateto adyacente entre
sobre la hipotenusa. Perfecto. Una vez que ya recordamos las razones trigonométricas, vamos a aplicarlas justamente en el ángulo de 60 grados, que es el que nos importa. Entonces nos situamos acá y decimos que para el seno de 60 esto va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, sería raíz de 3 sobre 2. Ahí está, miren nada más que perfecto. Después, para el coseno de 60 es exactamente lo mismo y sería el coseno de 60 va a ser igual a cateto adyacente, que sería 1, entre hipotenusa, que serían 2, o sea, 1/2. Perfecto. Miren nada más, entonces ya sabemos que el coseno de 60 vale 1/2 y el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2, pero nos faltan los ángulos de coseno de 45 y seno de 45. Recordemos que estos ángulos notables son exactamente iguales, pero de todos modos vamos a volver a sacarlos. De hecho, los sacamos en el problema anterior, si es que no me equivoco, o en el problema... bueno, lo sacamos en problemas anteriores, ¿no? Pero de todos modos vamos a volver a sacarlo. Recordemos que para esto tenemos que suponer un cuadrado del lado 1. Tenemos un cuadrado del lado 1 y recordemos que el cuadrado tiene ángulos rectos de 90 grados en cada uno de sus vértices. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es partir por una diagonal nuestro cuadrado, generando dos triángulos rectángulos. Uno de estos va a ser extraído y vamos a analizarlo, donde tendríamos entonces nuestro triángulo rectángulo de base 1, altura 1 y la hipotenusa no la conocemos, pero vamos a rellenar los ángulos que conocemos. Esto valdría 45, pues la diagonal partió justamente a la mitad. Esto también sería 45 por la misma razón y esto sería el ángulo recto de 90 grados. Ahora vamos a encontrar el valor de la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Decimos entonces que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, por lo tanto c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada y esto va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 1 y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2. Una vez que ya tenemos ese valor, lo que podemos hacer es analizar las razones trigonométricas de seno y de coseno para poder hallar los valores de seno de 45 y coseno de 45. Una vez más, situándonos en el ángulo de 45, que es el de nuestro interés, vamos a obtener las razones trigonométricas. Pero a ver, hay que observar algo extremadamente importante, además de mi circunferencia perfecta. Vamos a recordar algo, que a fin de cuentas los dos ángulos agudos son ángulos de 45 grados. Por lo tanto, el análisis donde lo hagan o desde el punto de vista donde lo hagan es exactamente lo mismo, les va a dar lo mismo. Entonces empezamos con el seno de 45. El seno de 45, su razón trigonométrica se define como cateto opuesto entre hipotenusa, y analizando desde ángulo tendríamos cateto opuesto entre hipotenusa sería 1 sobre raíz de 2. Además, recordemos que el coseno de 45 es igual al seno de 45, pero de todos modos vamos a analizarlo. Tendríamos entonces que el coseno de 45 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que sería 1 entre raíz de 2. Ahí estamos, miren nada más. Ya tenemos los valores que necesitábamos y que queríamos. Ahora vamos a sustituirlos. Entonces, esto va a ser igual a el seno de 60, que realmente vale raíz de 3 sobre 2, que va a multiplicar a el coseno de 45, que sería 1 sobre raíz de 2, más el coseno de 60. El coseno de 60 vale 1/2, que va a multiplicar al seno de 45, que sería 1 sobre raíz de 2. Esto va a estar dividiendo entonces a coseno de 60, que sería 1/2, que va a multiplicar al coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2, menos el seno de 60, que sería raíz de 3 sobre 2, que va a multiplicar a el seno de 45, que sería 1 sobre raíz de 2. Esto va a ser igual a multiplicaciones de fracciones. Tendríamos entonces numerador por numerador, denominador por denominador. Por lo tanto, me quedaría como raíz de 3, que va a estar dividiendo a 2 raíz de 2, más 1 entre 2 raíz de 2. Esto va a estar dividiendo a 1 entre 2 raíz de 2, menos raíz de 3 entre 2 raíz de 2. Lo único que hice fue hacer las multiplicaciones de fracciones, nada fuera de lugar. Entonces, ahora vamos a hacer una suma de fracciones con mismo denominador, puesto que 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, vamos a hacer la suma de fracciones con mismo denominador. Tendríamos entonces 2 raíz de 2 como factor común denominador y únicamente tendríamos raíz de 3 más 1, que va a estar dividiendo a 1 menos raíz de 3, que va a estar dividiendo a 2 raíz de 2. Ahí está, miren nada más que perfecto, que sabroso y que delicioso. Lo que vamos a hacer a continuación es medios por medios y extremos por extremos. Así que esto va a ser igual a 2 raíz de 2, que va a multiplicar a raíz de 3 más 1, que va a estar dividiendo a 2 raíz de 2, que va a estar multiplicando a
1 menos raíz de 3. Esto va a ser igual entonces a esto, con esto se cancelan y únicamente tendríamos la raíz de 3 más 1 que va a estar dividiendo a 1 menos raíz de 3. Ahí está, todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque, a ver, ya los estoy ahí, no, el niño no. No pueden cancelar esto con esto, ¿por qué? Porque están sumando y están restando. Recuerden que se cancelan cuando están en un solo término, cuando son productos, cuando todo está multiplicando. Pero en este caso están sumando y están restando, no se pueden cancelar. A pesar de que vean un raíz de 3 y un raíz de 3, un 1 y un 1, no lo cancelen. ¿Qué vamos a hacer entonces? Racionalizar el denominador. Recordemos que para racionalizar el denominador, cuando se encuentran dos o más términos, tengo que multiplicar por el conjugado de lo que deseo racionalizar, que en este caso sería 1 más raíz de 3, que va a estar dividiendo a 1 más raíz de 3. Entonces decimos numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría de la siguiente manera: raíz de 3 más 1, que va a multiplicar a 1 más raíz de 3, que va a estar dividiendo a 1 menos raíz de 3, que va a estar multiplicando a 1 más raíz de 3. Ahí está, perfecto. No se les vaya a ocurrir por nada del mundo cancelar, porque recuerden que de todos modos vamos a regresar a lo mismo que teníamos anteriormente y de nada hubiera servido racionalizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Multiplicar el numerador. El numerador, como podemos darnos cuenta, pues es un binomio al cuadrado, ¿no? Es un binomio al cuadrado, lo podemos desarrollar, no pasa absolutamente nada. Así que decimos que, bueno, si no vemos que es un binomio al cuadrado, de todos modos podemos multiplicar como polinomio por polinomio. Es decir, este por este, este por este y este por este. Tendríamos entonces raíz de 3 por 1 serían raíz de 3, más raíz de 3 por raíz de 3 serían raíz de 3 elevado al cuadrado, más 1 por 1, pues únicamente sería 1, más raíz de 3 por 1, pues me quedaría como la raíz de 3, que va a estar dividiendo al denominador. El denominador es una diferencia de cuadrados, eso sí lo podemos observar claramente, un binomio conjugado. El binomio conjugado me da como resultado una diferencia de cuadrados, donde es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Esto va a ser igual entonces a raíz de 3 más esto con esto se cancelan, únicamente tendríamos 3 más 1 más raíz de 3, que va a estar dividiendo a 1 menos esto con esto se cancelan y únicamente me quedaría 3. Reduciendo términos semejantes tendríamos entonces raíz de 3 más raíz de 3 sería 2 veces raíz de 3 más 3 más 1, me quedaría como 4, que va a estar dividiendo a 1 menos 3, que esto va a ser igual a menos 2. Esto va a ser igual, por último, a una división de polinomio entre monomio. Este entre este. Entonces tendríamos más entre menos es menos 2 raíz de 3, que va a estar dividiendo a 2. Ya saqué el signo resultante y por esa razón no estoy reescribiendo el menos 2. Y ahora decimos más entre menos es menos 4 entre 2. Por último, reducimos las fracciones y me quedaría de la siguiente manera. Esto con esto se cancelan, así que únicamente tendríamos un menos raíz de 3 menos 4 entre 2, simplemente me da un 2, y menos raíz de 3 menos 2 sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice reducir la siguiente expresión y me dan esta expresión que tenemos que reducir con el uso de identidades trigonométricas. Antes de que se empiecen a espantar, déjenme decirles algo extremadamente importante de este problema, y es que vale pa' pura verga. Realmente el problema vale pa' pura verga porque realmente no podemos llegar a ninguna de las soluciones que marcan en la guía, y de hecho realmente el procedimiento es un tanto estúpido de cierta manera, por decirlo así. Bueno, de todos modos voy a hacerlo nada más para que vean cómo si no hay forma ni manera de llegar a las respuestas que están indicadas en la guía, a menos claro que se saquen identidades trigonométricas del culo. Pero bueno, de todos modos vamos a empezar a resolver este problema. Lo primero que podemos observar es que en el numerador poseemos el seno de alfa como término común. Seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa y seno de alfa. Lo que voy a hacer es factorizar mediante factor común primero un seno de alfa de estos dos términos, después de igual manera mediante factor común un seno de alfa de estos dos términos, y después vamos a empezar a desarrollar. Entonces tendríamos lo siguiente: factorizando mediante factor común un seno de alfa tendríamos lo siguiente. A ver, abrimos nuestro corchete y tendríamos un seno de alfa que va a multiplicar a un seno de alfa menos un coseno de beta. Esto va a estar siendo elevado al cuadrado, pero todo, porque estoy factorizando dentro del cuadrado. Ahí está.
Después esto va a ser más, y de igual manera factorizo un seno de alfa. Sería un seno de alfa que va a multiplicar a un coseno de alfa más un seno de beta. Y todo esto también elevado al cuadrado. Esto va a estar dividiendo a la expresión que tenemos en el denominador. Como podemos observar, en el denominador tenemos un 1 más secante de alfa por un 1 menos secante de alfa por un seno de alfa más beta. Lo que voy a hacer justamente en estos dos términos es aplicar un binomio conjugado. Recordemos que el binomio conjugado tiene la forma de a más b que multiplica a menos b, y esto va a ser igual a cuadrada menos b cuadrada. Entonces voy a aplicar ese binomio conjugado en estos dos términos para que me genere una diferencia de cuadrados. Tendríamos entonces el cuadrado del primero, que es 1 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería secante al cuadrado de alfa, y esto va a seguir multiplicando a seno de alfa más beta. Ahí está, perfecto. Ahora lo que voy a hacer a continuación es repartir este cuadrado en estos dos términos. Recordemos que esto lo vamos a hacer mediante la propiedad de los exponentes, que me dice que a por b elevado a la m es igual a la m por b a la m. Entonces tendríamos lo siguiente. Esto va a ser igual a el seno cuadrado de alfa por el seno de alfa menos el coseno de beta, y esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Cerramos nuestro corchete, más el seno al cuadrado de alfa por el coseno de alfa más el seno de beta, y esto elevado al cuadrado de igual manera. Esto va a estar dividiendo a 1 al cuadrado, pues simplemente es un 1 menos un secante cuadrado de alfa, que va a multiplicar al seno de alfa más beta. Ahí está, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es factorizar un seno cuadrado de alfa. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos esto, podríamos quitar fácilmente los corchetes, ¿no? Porque los corchetes como tal, ya si los distribuimos, realmente no pasaría absolutamente nada y tendríamos la siguiente expresión: seno cuadrado de alfa por seno de alfa menos coseno de beta elevado al cuadrado, más seno cuadrado de alfa por coseno de alfa más seno de beta elevado al cuadrado. Vamos a factorizar entonces un seno cuadrado de alfa. Tendríamos entonces el seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar ahora sí vamos a abrir un corchete, que va a multiplicar al seno de alfa menos el coseno de beta, y esto elevado al cuadrado, más el coseno de alfa, más el seno de beta, y esto también elevado al cuadrado. Pero nótese que este seno cuadrado de alfa ya va a multiplicar a los dos términos. Si lo estamos observando, yo lo veo perfectamente. Esto va a estar dividiendo a 1 menos el secante cuadrado de alfa. Pero 1 menos secante cuadrado de alfa no puede ser 1 menos secante cuadrado de alfa. O sea, sí podemos tener 1 menos secante cuadrado de alfa, pero nos conviene más trabajar con un solo término para estos casos. ¿Qué es ese solo término? A ver, recordemos la identidad trigonométrica pitagórica de seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, y esto va a ser igual a 1. Como yo quiero obtener secantes y tangentes, voy a tener que multiplicar todo por 1 entre el coseno cuadrado de teta. Así que decimos que 1 entre coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta sería seno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta, más el coseno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta, y esto va a ser igual a 1 entre el coseno cuadrado de teta. Aplicando identidades trigonométricas y reduciendo, tendríamos aquí la identidad trigonométrica de cociente, que me dice que el tangente de teta es igual al seno de teta entre el coseno de teta. Así que decimos que esto me quedaría como tangente cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta. No hay identidad trigonométrica, es lo mismo entre lo mismo, es un 1. Y esto va a ser igual a 1 entre coseno cuadrado de teta. 1 entre coseno cuadrado de teta se puede aplicar una identidad trigonométrica recíproca, la que me dice justamente que el secante cuadrado de teta es igual a 1 entre el coseno cuadrado de teta. Recuerden que no hay restricciones para potencia en cociente recíproco. Entonces decimos que 1 entre coseno cuadrado de teta me quedaría como secante cuadrado de teta. Por lo tanto, si yo tengo 1 menos secante cuadrado de alfa, yo puedo despejar el valor que deseamos, ¿no? Por ejemplo, este 1 que está sumando ya lo dejo de este lado, pero este secante cuadrado de teta que está sumando lo paso restando. Así que tendríamos que 1 menos el secante cuadrado de teta va a ser igual al tangente cuadrado de teta que está sumando, lo paso restando, menos el tangente cuadrado de teta. Por lo tanto, 1 menos secante cuadrado de alfa es igual a menos el tangente cuadrado de alfa. Recuerden que en la
argumento teta solamente es un argumento representativo donde precisamente puede significar lo que sea. Entonces decimos que 1 menos secante cuadrado de alfa es equivalente a menos el tangente cuadrado de alfa, porque estamos trabajando con el argumento alfa, de alfa. Y esto va a multiplicar al seno de alfa más beta. Ahí está, miren nada más. Qué perfecto, qué sabroso y qué delicioso. Vamos a ahorrar todo esto que tenemos acá porque ya no lo necesitamos. De hecho, únicamente lo vamos a aplicar ahí específicamente. Y lo que vamos a hacer a continuación es aplicar álgebra. ¿Qué álgebra? Un binomio al cuadrado acá y un binomio al cuadrado acá. Recordemos que un binomio al cuadrado es un producto notable que me dice que un binomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Vamos a reescribirlo en un lugar donde me tenga espacio. A ver, aquí vamos a ponerlo. A más b elevado al cuadrado es igual a a cuadrada más 2ab más b elevado al cuadrado, o en su forma negativa, a menos b elevado al cuadrado es igual a a cuadrada menos 2ab, que va a sumar ab cuadrada. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a aplicar ese binomio al cuadrado aquí y acá. Tendríamos entonces que esto va a ser igual al seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar al binomio al cuadrado primero. Sería el cuadrado del primero, ahí está, menos 2 veces el primero por el segundo, ahí está, más el segundo elevado al cuadrado. Ahí está, miren nada más. Qué perfecto, qué sabroso y qué delicioso. Ese es el resultado del primer binomio, ¿verdad? El resultado del primer binomio, más vamos a elevar al binomio a también esto que tenemos acá, y sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Ahí estamos. Miren nada más, qué perfecto, qué sabroso y qué delicioso. Esto va a estar dividiendo, por supuesto, a el menos tangente cuadrado de alfa por el seno de alfa más beta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la identidad trigonométrica pitagórica, específicamente dónde y específicamente cuál. Recordemos la identidad trigonométrica pitagórica que me dice el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces yo voy a juntar senos cuadrados con cosenos cuadrados que posean el mismo argumento. Podemos apreciar justamente esto en seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, y también lo podemos apreciar en coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta. Entonces yo voy a hacer en el siguiente paso, vamos a juntarlos. Sí va a hacerlo ya directamente, pero vamos a juntarlos para que no haya confusiones. Esto va a ser igual a el seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a menos 2 seno de alfa por el coseno de beta más 2 coseno de alfa por el seno de beta. Lo único que estoy haciendo es ahorita acomodar, este va primero, después va este, y ahora voy a juntar estos dos y después esos dos. Entonces tendría más el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de beta. Cerramos y esto va a estar dividiendo a menos el tangente cuadrado de alfa por el seno de alfa más beta. Ahí está, perfecto, ¿no? Vamos a poner el puntito, se ve mejor. Uf, miren nada más. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar identidad trigonométrica pitagórica acá, y esto me va a dar 1. E identidad trigonométrica pitagórica también acá, que esto también me va a dar 1. Así que tendríamos que esto va a ser igual al seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a menos 2 seno de alfa por el coseno de beta más 2 por el coseno de alfa por el seno de beta, más un 1 que nos sale de acá, más otro 1 que nos sale de acá. Y esto va a estar dividiendo, por supuesto, a mi menos tangente cuadrado de alfa por mi seno de alfa más beta. ¿Qué más vamos a hacer? Miren nada más cómo vamos, miren nada más qué sabroso, qué delicioso y qué suculento. Lo que vamos a hacer a continuación es reducir los términos. ¿Qué términos? 1 más 1, literalmente. Y voy a acomodar este primero el positivo y después el negativo. Solamente los voy a acomodar y reducir el 1 más 1. Esto va a ser igual al seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a 2 por el coseno de alfa por el seno de beta menos 2 por el seno de alfa por el coseno de beta. Ahí está.
más nuestro 2 que tenemos acá. Esto va a estar dividiendo a menos el tangente cuadrado de alfa por el seno de alfa más beta. Ahí está, perfecto. Después, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es factorizar mediante factor común un 2 de estos tres términos. De los tres términos voy a factorizar un 2. Entonces vamos a borrar todo esto, que es el problema inicial, que ahorita ya no lo vamos a necesitar, que de todos modos vale para pura verga, pero bueno. Vamos a factorizar un 2. Entonces, factorizando un 2 tendríamos lo siguiente, que esto va a ser igual a 2 por el seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a únicamente un coseno de alfa por un seno de beta, menos un seno de alfa por un coseno de beta, más un 1, porque estoy factorizando un 2, y esto va a estar dividiendo a menos el tangente de alfa por el seno de alfa más beta. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Aquí es donde ya empezamos a llegar al punto muerto. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros observamos la expresión así como tal está en el numerador, podemos darnos cuenta que, bueno, esto de plano no lo voy a tocar por el momento, porque eso lo vamos a hacer hasta el final con el tangente, ¿no? Pero a ver, quiero que observemos esta pequeña expresión, coseno de alfa por el seno de beta, menos el seno de alfa por el coseno de beta. ¿La estamos observando o no la estamos observando? Yo sí la estoy observando. Lo que voy a hacer es factorizar un signo menos de esta expresión, ¿ok? Voy a factorizar un signo menos de esa expresión. ¿Para qué? Para poder aplicar una suma y resta de ángulos de seno. Recordemos que la suma y resta de ángulos de seno es el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Y recordemos que en su forma negativa sería el seno de alfa menos beta va a ser igual al seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. De hecho, creo que no es necesario factorizar. No es cierto, sí es necesario factorizar. Les mentí, bromita. Entonces, pues vamos a factorizar un signo menos de estos dos términos, solamente de esos dos términos. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a 2 por el seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a un menos factorizado de un menos coseno de alfa por el seno de beta, más un seno de alfa por un coseno de beta. Nada más estoy factorizando el menos de estos dos términos. El más 1 lo voy a dejar ahí tal cual. Más 1, cerramos, y esto va a estar dividiendo a menos el tangente cuadrado de alfa, que aquí se me olvidó poner el cuadrado, por el seno de alfa más beta. Ahí está, miren nada más. Una vez que ya hice esto, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Miren, vamos a ver. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar justamente esta identidad trigonométrica de seno de alfa menos beta. Justamente acá, si lo observamos, seno de alfa por coseno de beta, seno de alfa por coseno de beta, menos coseno de alfa por seno de beta, coseno de alfa por seno de beta. Voy a aplicar esta identidad trigonométrica. Entonces decimos que esto va a ser igual a 2 por el seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a el menos que está factorizado, y vamos a tener entonces que esto me quedaría como el seno de alfa menos beta, todo esto es esta identidad trigonométrica. Esto va a estar sumando con un 1, y esto va a estar dividiendo a menos el tangente cuadrado de alfa por un seno de alfa más un beta. Después, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer pues es regresarle este signo menos y pasar este menos tangente al cuadrado a senos y cosenos. Pero de una vez, observen, como tenemos un solo denominador y un numerador, que en este caso todo este término, voy a sacar signo resultante de una vez. Más entre menos, esto va a ser igual a menos 2 seno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a el menos seno de alfa menos beta, más un 1 que ahí tenemos colgando, y esto va a estar dividiendo a el tangente cuadrado de alfa. A ver, para empezar ya no voy a poner el signo, porque recuerden que hice más entre menos y es menos. El signo resultante de toda la fracción es menos, ahí está, ¿no?
Vamos a escribir este tangente cuadrado de alfa como seno entre coseno. Así que decimos que tendríamos entonces el seno cuadrado de alfa entre el coseno cuadrado de alfa por el seno de alfa más beta. Ahí está, miren nada más. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es recordar que todo esto puede estar dividiendo entre coseno cuadrado de alfa si hacemos una multiplicación de fracciones. Coseno cuadrado de alfa por 1 pues va a ser exactamente lo mismo. Así que lo que puedo hacer es escribir todo esto como la división entre el coseno cuadrado de alfa. Así que lo que vamos a hacer a continuación es una división de fracciones, medios por medios y extremos por extremos. Recuerden que todo esto, todo esto está dividiendo entre 1, medios por medios y extremos por extremos. Signo resultante es menos. Entonces sería menos 2 seno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de alfa, medios por medios, extremos por extremos, que va a multiplicar a menos el seno de alfa menos beta más 1, ¿verdad? Que va a estar dividiendo a seno cuadrado de alfa por el seno de alfa más beta. Ahí está, ¿verdad? Ya tenemos nuestros medios por medios y extremos por extremos. Lo que vamos a hacer a continuación es cancelar este seno cuadrado de alfa con este seno cuadrado de alfa y únicamente tendríamos que esto va a ser igual a menos 2 por el coseno cuadrado de alfa, que va a multiplicar a menos el seno de alfa menos beta más 1, que va a estar dividiendo a el seno de alfa más beta. Ahí está. Y llegado a este punto, así literalmente, llegado a ese punto, de verdad, llegado a ese punto, no hay una forma, de verdad, no hay una forma para poder reducir más esa expresión. No hay forma, o sea, de verdad, no hay forma. No hay ni una sola manera, ni una sola forma para poder seguir reduciendo esa expresión que tenemos ahí. Ya no se puede. Simplemente ya no se puede. Ahora, si nosotros observamos las respuestas de la guía, ¿no? ¿Dónde están? Tenemos 2 secante cuadrado de alfa, 2 coseno cuadrado de alfa, 2 secante cuadrado de alfa por alfa más beta, nada más alfa más beta, y 2 secante de alfa por seno cuadrado de alfa más beta. Ya no hay forma, ya no hay manera. Ni aunque desarrollemos estas dos cosas como suma y resta de ángulos, ya podríamos hacer algo, sinceramente. Ya no se puede. Ya no hay forma, ya no hay manera, ya se va a quedar así. Así es como se va a quedar. Es la máxima reducción que podemos sacar a través de esa identidad trigonométrica. Si ustedes siguen desarrollando o hacen cosas de más, van a llegar a otra cosa, pero van a volver a desarrollar. Esa es la reducción máxima que se puede hacer, dada la expresión que nos dieron. Ahora, yo puedo suponer muchas cosas, como por ejemplo, que se equivocaron, ¿no? Que se equivocaron al momento de plantear el problema, que se equivocaron al momento de poner los resultados, ¿no? Que pueden ser muchas cosas, ¿no? Que en el momento puedan llegar a suceder. Pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo decirlo? Cuando están haciendo la guía, de hecho, cuando ustedes agarran la guía y todo el pedo, ¿no? Agarran su guía deshojada, ¿verdad? Que rompieron y que ustedes mismos escanearon para pasársela a todos en internet, completamente gratis, ¿verdad? Pueden darse cuenta que hay muchas cosas, o sea, que de verdad están dando gracias y mamada y media y diciendo que esto fue editado, dirigido, correcciones y la mamada por varias personas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice coordinadores generales y tienen unos nombres, ¿no? Jefa de división de innovación académica, jefa del departamento de proyectos educativos. Después tenemos coordinación académica, ¿no? Que son un chingo de personas, ¿eh? O sea, miren, nada más. Son un chingamadral de personas las que salen en coordinación académica. O sea, de verdad, son un vergo de personas. Después tenemos corrección de estilo, compilación, diseño editorial y diseño gráfico. A ver, vamos a descartar de corrección de estilo, compilación, diseño editorial y diseño gráfico. Pues vamos a descartarlos, ¿no?
Vamos a leer lo que dice aquí abajo. Dice: agradecemos al doctor Sergio Galván Colmenares y la IBQ Frieda Eugenia Reúl Hernández por su apoyo en los trabajos de la elaboración de esta guía, al maestro en ciencias Ricardo G. López Lemus, el doctor Jesús L. Guzmán Castañeda, la doctora Ivonne B. Lozano Rojas y a los docentes de las unidades académicas de los niveles medio superior del Instituto Politécnico Nacional que contribuyeron en la elaboración y revisión de los reactivos. ¿Ok? 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 Te creo, pero a ver, va una cosa de mi parte. Para la coordinación académica fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Para los coordinados generales fueron 2 personas, van 8 personas. Más todos los agradecimientos que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los docentes encargados, ¿no? Todos los docentes encargados que puedan llegar a ser. En total, revisaron la guía como 25 personas. Y te la creo. Te creo que en la guía la puedan cagar. Es totalmente entendible, ¿no? En la guía la pueden cagar, pues porque lo están haciendo. Dicen, pues acá y allá, ¿no? Que esto y que lo otro, ¿no? Toda la cosa, toda la mamada, ¿sí? Todo perfecto, todo sabroso y todo delicioso. Y sí, yo sé, han habido problemas en los que el inciso no se encuentra, o que es el inciso equivocado, el inciso incorrecto, o lo que sea. Y créanme, lo entiendo de verdad. Es que de verdad lo entiendo. De verdad lo entiendo, perfectamente lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero literalmente en todas y cada una de las finalizaciones de los apartados en cuestión, tiene una mamada acá que dice: consulta aquí las justificaciones de las respuestas correctas. Ajá. Tiene esto. Y te lo creo. En la guía te lo creo. De verdad, en la guía te lo creo porque pues son muchas cosas, son muchos factores. Pero lo que no te voy a creer es que me salgan con estas reverendas, asquerosas y pendejadas mamadas. Ya se los había dicho, en la guía te lo entiendo, perfectamente en la guía te lo entiendo. Pero ya que de plano me salgan con esta pendejada, a ver, les voy a explicar. Estas son las justificaciones que están directamente en la guía oficial del Instituto Politécnico Nacional. Como podemos observar, aquí, miren, en este paso de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta, para empezar, o sea, vamos a distribuir todo esto. Ya sabemos que me va a dar el seno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de beta me va a dar 1, el coseno cuadrado de alfa y el seno cuadrado de alfa me va a dar 1. Ajá, esto y esto me da 1, y de hecho aquí me lo están poniendo. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Pero para empezar, yo no entiendo en dónde metieron el 2 que sale como resultado, porque recuerden que estas identidades trigonométricas pitagóricas sale 1 más 1. ¿Dónde metieron ese 1 más 1 en el siguiente paso? A ver, ¿dónde chingados está ese 1 más 1? ¿Dónde se encuentra ese 1 más 1 que se lo pasaron por el culo? Yo no sé dónde se encuentre. Yo no sé en dónde está. Yo no sé qué le hicieron. Yo no sé qué hicieron o qué supusieron para poder desaparecerlo de este paso a este paso. Y otra cosa que no te voy a tolerar, de ninguna forma y de ninguna manera, es que me digas que por último se utilizó mis huevos. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. A ver, identidad trigonométrica suma de ángulos seno. Vamos a buscar en internet. Buscamos imágenes, nos metemos en la primera imagen que sea. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Más. Menos. Más. Menos. Donde se le cambia el signo es en coseno, no en seno. Entonces, les digo, no sé qué hicieron, no sé de verdad estas identidades se las pasaron bien por el orto, pero de verdad, esto es una mierda, es una porquería, es una cochinada. Yo se los digo, en la guía se los soporto, en la guía se los tolero, pero que en las mismas justificaciones también tengan errores, no te pases de verga. No mames, no digas mamadas. No digas mamadas y de verdad no me estés lamiendo el sable.
Es una pasadez de verga, es una pasadez de verga. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Es lo que les había mencionado en el problema. No hay forma lógica de poder llegar al resultado que me dan en la guía. Pero bueno, entonces, pues nada más que decir, nada más que agregar, solamente decir una vez más que los que hacen la guía son unos pendejos, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente problema.